Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Yo soy Anne-Sophie Grell, trabajo en el Hospital Clínic con el doctor Escarabil en la unidad de experiencia de paciente. Y bueno, hoy tenemos la suerte en esta mesa redonda de tener dos pacientes y dos profesionales para tener una conversación muy informal, ¿no? Y es lo que ha dicho el doctor Escarabil, ¿no? La idea es como entender, como hablar un poquito más desde estas dos perspectivas, ¿no? Porque al final todos trabajamos pues, para lograr un mismo objetivo, ¿no? Y es importante pues, provocar estos espacios de conversación, de debate, de discusión para seguir construir juntos. El formato de la sesión hemos decidido que iba a ser una sesión sin presentaciones, sin PowerPoint, algo flexible, una conversación, ¿no? Una conversación que a veces no tenemos el tiempo, ¿no? de tener, por lo cual es la idea un poco de hoy, ¿no? Tener como esta hora entre nosotros, no solamente con los ponentes, o los, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Sino también con el público, ¿no? Que la idea es que si queréis hacer una pregunta en cualquier momento, por favor, levantar la mano y así establecemos esta conversación pues también con vosotras y vosotros, ¿no? del público. Voy a presentar los ponentes. En el orden que los tengo en mi hoja, si os parece bien. Por tanto, está Eva Flo. Eva es doctora en Ciencias del Mar, es paciente de endometriosis y adenomiosis del Hospital Clínic y forma parte de la Junta de ENDOCAT, la Asociación de Afectadas de Endometriosis de Cataluña. Gracias, Eva. Está con nosotros también el doctor Francisco Carmona. El doctor Carmona es especialista en ginecología, obstetricia, profesor titular de la Universidad de Barcelona y jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona. Es director de la unidad de endometriosis del Hospital Clínic, referente a nivel autonómico y estatal en el tratamiento e investigación de dicha enfermedad. Ha publicado más de 150 artículos científicos en revistas peer review e indexadas y es revisor en casi 30 revistas científicas, incluyendo Human Reproduction, Fertility and Sterility y muchas otras. Es miembro del editorial board de la medicina clínica y es ex-editor asociado de la revista Journal of Endometriosis and Pelvic Pain y editor en jefe de la revista clínica en investigación en ginecología obstetricia. Es también miembro del Instituto IDIVAPS. IDIVAPS es un centro de investigación, uno de los dos centros de investigación del Hospital Clínic, investigador asociado del grupo de recerca consolidado en endocrinología y ginecología y reproducción humana. Y es académico correspondiente por elección de la Real Academia de Medicina de Cataluña, miembro fundador y actual presidente de la Society for Endometriosis and Uterine Disorder y de la Sociedad Española. Ya, nos acaba el tiempo. Se ha hecho largo. Bueno, sí. Es que no quería ser maleducada. Pero eso quiere decir que soy muy viejo, ¿te das cuenta? Hay cosas y el tiempo de hacer. No era mi intención, ¿eh? Las de sentirle así de ninguna manera. Pues muchísimas gracias, doctor Carmona, por estar aquí también esta tarde. Es que una cosa es verlo escrito y después es leerlo y de repente se hace más largo de lo previsto. Está Daria Roca también, enfermedad de práctica avanzada en educación terapéutica en diabetes. Y está Toni Garrete, diabético... Perdona. Diabético tipo 1 desde los 19 años y hace más de 10 años que lleva una bomba de insulina y 4 años con sensor. Trabaja como retocador fotográfico y fotógrafo y hace 4 años ya no estás viviendo en Barcelona, vives fuera de Barcelona en Santa María de... Bueno, no damos más datos, perdona. Lo importante, mencionar que vives fuera de Barcelona y esto, como lo veremos, también influye en la experiencia del paciente, ¿no? Cuando tienes que venir a acudir a un servicio en una ciudad en la que no vives. Por lo cual, para ir abriendo un poco esta conversación, yo he preparado unas preguntas, ¿no? Para romper un poquito el hielo.
Y os quería preguntar a los dos pacientes que nos acompañáis esta tarde, si nos podéis contar un poquito desde cuándo y cómo habéis entrado en contacto con el concepto, ¿no?, de experiencia del paciente. Y si os parece importante y por qué, sobre todo. Si te parece, damos la palabra a Eva. ¿Sí? Entonces, Eva. Pues yo tengo que explicar que la primera vez que tuve relación con la experiencia del paciente o de la paciente no era consciente de ello. Y fue en mi asir y hablando pues con la comadrona, en castellano es comadrona, sí. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. Pues que hablamos de qué método anticonceptivo tenía que yo pues, utilizar o usar y lo hablamos entre las dos y decidimos, y pues hay estas opciones. Yo, pues qué bien. La segunda vez ya fue aquí en el clínic cuando ya tuve la derivación por la endometriosis y también aquí con mis doctoras, que no me llevan, me llevan sus colegas. Sí, pero se miran mis ecos, ¿eh? Y también con ellas, pues, qué tratamientos pueden irte mejor, qué les no, o sea, las decisiones compartidas, que creo que es fundamental. Luego ya a partir de aquí entré en contacto con el EIE y con el doctor Scarravil. Y aquí sí que por primera vez tuve consciencia de lo que es la experiencia del paciente y de la paciente de manera realmente consciente. Y es cuando conocí también a Nancy Milio y su definición de salud socioecológica. Y además, bueno, está muy relacionado con la naturaleza, no solo tenemos que tener en cuenta pues, nuestras necesidades y hablarlo con las personas que nos atienden y que nos ayudan, sino tenemos que ponerlo todo en contexto. Bueno, yo vengo de Ciencias del Mar, en la naturaleza todo está conectado. O sea, es absurdo que no estén conectados todos los parámetros y todo lo que tenemos en cuenta. Por tanto, es totalmente imprescindible que los y las pacientes estemos conectadas con lo que es el ámbito sanitario y sobre todo con todo el sistema asistencial. Para mí es básico, ahora que lo conozco y que he tomado conciencia de ello, tiene que ser un punto clave. Toni, ¿tú qué dirías? Pues para mí el concepto para mí es totalmente nuevo. Lo que pasa es que me doy cuenta que sí que varias veces, pues no sé, por ejemplo con Daría, me he quejado de oye, ¿por qué no montáis más cursos de estos? Porque funcionan de maravilla, o porque ahora no tengo las visitas que tenía hace unos años, porque ya no me las dais, ¿no? Sí que, bueno, mi experiencia, sobre todo con las enfermeras de diabetes, las educadoras, que son, bueno, no me sale la palabra, es algo como mucho más cercano que el médico, que es como, bueno, todo son datos, análisis, estás bien, mal, pim, pam, pero aquí hay una comunicación como más cercana y más próxima, como decía antes el Joan. Vale, yo creo que voy a leer mi segunda pregunta, que va un poco vinculado con lo que habéis dicho, ¿no? Y después seguimos retomando elementos, ¿no?, de lo que acabáis de comentar, ¿no? Bueno, la experiencia de paciente, ¿no?, desde un punto de vista como quizás más, ¿no?, académico, ¿no?, se compone de varios elementos. Hay un artículo del 2020 del ACUAS, ¿no?, que propone unos 12 elementos que influyen en la experiencia del paciente. Perdonad que no siempre voy a decir de las y los pacientes, pero se sobreentiende, por supuesto, que es algo muy importante, ¿no? Por tanto, estos elementos, ¿no?, la calidad de la visita, de la información, la participación en la toma de decisiones, la accesibilidad a los profesionales, la navegabilidad dentro del sistema. Y os quería hacer otra pregunta sobre los dos pacientes, que se enfoca sobre 3 elementos, ¿no?, de la experiencia del paciente: la navegabilidad, la información y la toma de decisión. En relación a la navegabilidad, quizás te hablará más a ti, Eva, que a Toni, pero quizás también te habla a ti, ¿no? Habéis tenido que pasar por muchas instituciones, sí o no, y si ha sido el caso, ¿os habéis sentido acompañado o os habéis sentido perdido y por qué? Y
en relación al bloque de información, ¿no? Que es aquí los cursos, ¿no? que comentabas, ¿no? Y de decisiones compartidas también. Cuando habéis entrado en contacto, bueno, con este hospital, pero igual con otro centro sanitario, ¿no? ¿Os habéis atrevido a preguntar, opinar, sugerir varias cosas sobre vuestra situación, pero quizás algo también que va más allá, ¿no? de vosotros mismos, a vuestros médicos o cualquier profesional sanitario con quien os habéis encontrado? Y si creéis que las instituciones o los profesionales están preparados. Perdón, quizás han sido muy largas las preguntas, pero ha sido una sobre navegabilidad, ¿no? Y la otra sobre información y decisiones compartidas. Para mí ha sido una gincama, una odisea terminar primero con un diagnóstico. He tenido yo mi diagnóstico, lo he pasado mal toda mi vida, recuerdo perfectamente mi primera regla y de hecho estoy aquí porque no quiero que a nadie más le pase esto, para ayudar a las que vienen, no por nosotras mismas. Y hasta llegar a una unidad de endometriosis que supiera qué tengo, cómo tratarme, ha sido lo más largo de la vida. Ahora ya no, ahora súper bien. Respecto a la información y si me he atrevido a hablar con los profesionales, las profesionales que me trataban, he encontrado que siempre depende de la persona. Por ejemplo, en el ASIR donde yo estaba, con las comadronas, como he explicado, pero súper bien, pero yo con un quiste de 5 centímetros que se me había hecho una pseudotorsión, el ginecólogo me echó del ASIR, diciéndome que era ginecológico, que estaba gastando el dinero público. Esa es una experiencia personal negativa. Ahora tengo una experiencia personal positivísima con Georgina, que es la enfermera de la unidad. Más cercana no puede ser. Le puedo preguntar todo, le puedo decir todo. Y ahora, pasando ya a una experiencia como dejarla personal y hablar de cara a toda nuestra comunidad de afectadas de endometriosis y adenomiosis, con el programa de experiencias vuestro del clínico, la interlocución es perfecta y total. O sea, es para mí un puente perfecto entre nosotras y el sistema asistencial para ayudar a las que vendrán. O sea, que he tenido experiencias de todo tipo según con la persona que me he encontrado. Y creo que no debería ser así. Creo que debería ser inherente que este tipo de contacto fuera del sistema asistencial, que no dependiera de la persona. No, gracias. Bueno, yo he tenido la suerte, ¿no? Desde el inicio de la diabetes Perdona, que no se te escucha muy bien. Vale. Pues desde el inicio estuve 6 meses con un médico que yo veía que si seguía con él, pues no funcionaba, ¿no? Y por suerte llegué al Clinic y desde entonces, no sé, ha sido mi mejor experiencia, pero no he tenido otras, ¿no? Pero ha sido buenísima. Buenísima porque, no sé, porque me han facilitado todo a modo de aprendizaje. Cuando no habían las educadoras, cuando yo llegué aquí, pero yo me ofrecían, oye, estamos haciendo un estudio, no sé, ¿quieres apuntar? Yo, sí, me apuntaba en todos los estudios que había y era una forma de aprender, de estar en contacto con otros pacientes de allá, bueno, no sé. Y para mí todo esto ha sido una muy buena experiencia, ¿no? Y entonces sí que he tenido algunas quejas con otras, no sé, por ejemplo, yo ahora que vivo fuera, ¿no? Pues la doctora Viñals me quería unos análisis míos para ver si había mejorado el colesterol y todo esto. Entonces, el que te los hagan en el CAP de tu pueblo y yo ya los veré a través de la... Bueno, pues no, allí dicen que no, vete al Clinic porque, no sé, o sea, no sé, esto sí que son experiencias malas, ¿no?, que te encuentras, pero ya está,
este ha sido mi experiencia. Bueno. Sí, sí. Vale. Pues voy a hacer una pregunta ya para introducir también la perspectiva de los profesionales, ¿no? Un poco en esta conversación. Es una pregunta un poco similar a la primera que os he hecho, ¿no? ¿Cómo os habéis encontrado con este concepto, ¿no? De experiencia del paciente? ¿Por qué os ha interesado? Y sobre todo, ¿cómo se materializa en vuestra práctica? Como queráis. Que yo tengo otra rato. Pues la verdad es que el primer contacto con el tema de la experiencia del paciente fue a raíz de Margarita Jansá, que era una enfermera de la unidad que trabajaba conjuntamente con Joan en el programa de cronicidad, y se plantearon hacer la evaluación de la experiencia del paciente en un programa que tenemos muy consolidado en la unidad, que se inició en el 2000, que es el programa de infusores de insulina para pacientes con diabetes tipo 1, que es el programa que hacemos durante un año en pacientes que inician un sistema de estas características, una bomba de insulina, así como para que lo entienda la mayoría de la gente, ¿no? Y lo que se plantearon es evaluar todo el proceso asistencial que seguía el paciente desde la decisión compartida con el profesional, es decir, el médico le proponía por sus características este tipo de tratamiento, se hace una sesión informativa en el cual participa un paciente el que viene de consultas, ni está preparado ni nada, el día que hacemos la sesión informativa en el cual se explica el tratamiento, viene un paciente para que los pacientes que vengan allí puedan preguntar lo que quieran, ¿no? Y una vez tomada la decisión, bueno, se evalúa, se hace la puesta a punto, que dura un mes, luego hace un seguimiento y el programa dura alrededor de un año, ¿no? Entonces se hizo una encuesta online para valorar la experiencia del paciente y todo el proceso asistencial, y se mandó a los 450 pacientes que teníamos en ese momento con infusor de insulina, y hubo si me equivoco, está ahí Merce Vidal, que me corrija, creo que fue alrededor del 60% la respuesta que obtuvimos, que cuando uno manda una encuesta online, esto es un éxito total, es decir, y a través de las respuestas que recibimos, pues hicimos cambios, sobre todo a nivel del material que entregábamos, y recogimos, pues para nosotros fue es decir, de mucho valor saber qué opinaban, ¿no?, los pacientes y su experiencia a lo largo de todo el proceso, ¿no? A raíz de allí, también mi compañera que está aquí, Mercé, ha evaluado la experiencia de los pacientes, de los jóvenes que se trasladan de un hospital pediátrico a un hospital de adultos, ahora que lo hacen a los 18 años, y también ha evaluado la experiencia del paciente. Creo que está en camino a hacer la evaluación del programa de debuts, es decir, cuando a alguien le diagnostican una diabetes tipo 1, también tenemos un programa de un año y también tenemos la intención de evaluarlo. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque yo creo que como profesionales hemos de ser o de preguntar si aquello que hacemos o que creemos que hacemos de la mejor forma posible, el paciente lo vive también así, ¿no? Y si no es así, pues tratar de cambiar. Es decir, si preguntamos es con el objetivo de tratar de cambiar para que esto mejore, ¿no? Y esta es un poco la experiencia que tenemos desde la unidad en relación a la experiencia del paciente. Y aprovecho, porque sé que se ha puesto nervioso y esta mañana me ha dicho, me he arrepentido de decirte que sí que vinieras, porque creo que... Haber pedido muerte. ¿Ha pedido susto? ¿Ha pedido susto? ¿Un susto? Claro. No, pero creo yo creo que Toni lo ha tratado de transmitir muy bien. Cuando hacemos visitas, nosotros ya muchas veces preguntamos, oye, ¿esto qué os parece? ¿Creéis que puede mejorar? Y yo creo que lo hacemos habitualmente, y sobre todo con pacientes que llevan muchos años con nosotras, porque sabemos del valor de su opinión, y eso creo que los profesionales hemos de integrarlo en nuestro día a día, y que no nos dé miedo, y que si nos dicen algo para mejorar, pues tratar de cambiarlo, y si podemos hacerlo, pues adelante. Siempre te lo decimos. Siempre. Ya no nos lo tienes que preguntar, que te lo decimos nosotros. Gracias. Doctor Framula. Bueno, yo en contacto estructural y de manera organizada con el concepto hace relativamente poco. A raíz de los doctores Carril empezar a hacer cosas en el hospital y empezar a repetirse ese concepto de experiencia del paciente, estructuralmente hace poco.
pero de manera más intuitiva y más... yo creo que desde siempre. Yo he tenido siempre la sensación de que los médicos éramos como el rey Sol, que hacíamos todo para el pueblo, pero sin el pueblo. De hecho, los pacientes es una cosa que molesta mucho, da mucho problema, qué sé. Con lo cual, yo quiero hacer de médico, dedicarme a mis cosas. Y claro, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si trabajas para alguien del pueblo, como hacía el rey Sol, pues tienes que saber qué piensa el pueblo. Y tienes que saber, el pueblo, claro, tú le das pan, pero igual el pueblo quiere pescado, yo qué sé, ¿no? Es bien que tú tienes el conocimiento técnico, el conocimiento científico de la enfermedad, pero si el paciente no está de acuerdo, y en la endometriosis es una enfermedad en la que efectivamente la experiencia del paciente es muy importante, porque por lo que sea, primero están mal diagnosticadas, cuando llegan a una unidad tal, son pacientes ya muy resabiadas, dejadme que lo diga así, y tú tienes que conseguir que jueguen en tu equipo, porque bueno, tú juegas en su equipo, mejor dicho, y para eso tienes que entender qué es lo que necesitan, entender que ellas entiendan qué es lo que tú sabes y hacer un equipo. Y para mí eso es la experiencia del paciente, ¿no? Tienes que aprovechar lo que el paciente busca, ofrecerle lo que tú tienes y encontrar cuál es la mejor manera, porque entonces eso, si eso es bueno, los resultados serán mejores. Sobre todo los resultados desde el punto de vista del paciente, que al final está claro que se tiene que curar, ¿no? Pero todos queremos lo mismo, pero muchas veces los pacientes quieren algo, tú tienes otra cosa y tienes que, si no es imposible. Y yo creo que a nivel intuitivo siempre he intentado eso. De hecho, la unidad de endometriosis del clínico cuando se creó era una unidad, era yo, no había más. Ahora ya somos más gente, pero ha ido creciendo, y yo creo que ha ido creciendo, las familias nos buscan porque siempre hemos intentado hacer eso. O sea, hablar con ellas, explicarles esto es lo que hay, qué necesitas, qué podemos hacer, cómo lo veis vosotras. Y ahora estamos trabajando mucho con el equipo de doctor Escarravil en intentar mejorar aún más eso. No mejorarlo, sino estructurarlo, que ya es una mejora, ¿no? Pero tener claro, vamos a ir por aquí, este punto, y decidir los puntos que vamos a mejorar de acuerdo con las pacientes, porque si yo quiero, voy a mejorar muchísimo la pasta que ponemos en el menú. Y Eva me dice, es que yo no como pasta. Claro, la pasta es buenísima, pero es que ella no come. Entonces, no tiene sentido trabajar de médico sin los pacientes. Ningún sentido. Que es lo que muchas veces hemos dicho los médicos, creo. Sí, no, yo creo que ha dicho una frase muy provocadora, ¿no? Antes, ¿no? De los pacientes no molestan, ¿no? Yo quiero hacer de médico y... Claro, y los pacientes, qué lío. Tengo que ir a la consulta, tengo que ir a la consulta externa, no. ¿A qué vienes? ¿Se vienes a ver pacientes? Sí. Yo os quiero preguntarte a los dos, ¿cómo ha ocurrido este cambio, ¿no? Entonces, de decir, yo estoy dispuesto a escuchar, quizás además escuchar algo que con que no voy a estar de acuerdo, o incluso, ¿no? O sea, ¿cómo nos predisponemos a aceptar la crítica? Eso quiero decir, ¿no? Y además de aceptarla, trabajar con ella, ¿no? Y convertir algo que quizás se veía como un problema, ¿no? En algo como de gran valor, ¿no? Al final, pues, esto el título de sesión, ¿no? O sea, todas las perspectivas suman y las necesitamos. O sea, desde la parte profesional, ¿qué ha ocurrido, no? O qué hace, porque quizás no es el caso aún, ¿no? Y lo hemos, yo creo, oído, ¿no? Con los testimonios de Eva y de Tony, ¿no? Que experiencias negativas tenéis, ¿no? Pues la analítica, aquí no, aquí no, o aquí es consulta tal, por favor, tal. Entonces, no es generalizado, de hecho, aún, ¿no? Yo pienso esta actitud, ¿no? De, bueno, pues aceptar la crítica y construir, ¿no? Acerca de ella. Yo creo que debemos seguir iniciativas como esta, que acercan el concepto del paciente a los médicos se quieren acercar. Yo muchas veces pienso que yo voy a congresos de endometriosis y son siempre los mismos, ¿eh? Los mismos, es como el cura que va a misa de 6 de la mañana y están las mismas beatas de siempre, y sed buenas, rezad. No, si ya rezan, hay que ir a otros sitios, ¿no? Eso está muy bien, pero hay que conseguir llegar para ampliar este concepto, que creo que es básico, que este concepto permee en todo el estamento médico, en toda la sociedad. Hay que conseguir, pues eso, insistir en la facultad, insistir con los pacientes. Yo creo que los pacientes son un vehículo muy bueno para expandir ese concepto. Es decir, hay un momento en que decidí hace años
acercarme mucho más a los pacientes para explicarles a ellas que la regla no duele, que si duele pasa algo, para que luego ellas van a exigir. Cuando van a otro sitio, no, mire, es que la regla no debería doler. Eso ya lo saben, ¿no? Si ellas aprenden que hay una manera, si los pacientes aprenden y les enseñamos que hay otra manera de tomar decisiones en medicina, probablemente esos pacientes dirán, no con nosotros, que ya lo hacen, no con Darío, que ya lo hace, ya le he dicho, Tony, que no, que vengo y te digo, no me gusta la banda que llevas, ponte el azul. No aquí que ya estamos por esa labor, sino en los sitios no están por esa labor, probablemente los pacientes nos van a ayudar mucho a... Y luego, hacer la máxima difusión posible entre la sociedad. Hay que cambiar el modelo que tenemos de asistir, ¿no? Hay que hacerlo, hay que dejar esa medicina de Miguel Ángel, ¿no? Yo señalando al paciente, tú harás, no. O sea, hay una responsabilidad también de los profesionales y de las instituciones, ¿no? En informar, ¿no? E invitar, ¿no? A que, exacto. O sea, los pacientes sepan que no pueden, sino tienen, ¿no? Casi que participar, ¿no? No tienen que tomar este papel. Pero es que ellos son el mejor resultado, y yo creo que lo van a aprender enseguida. Es como cuando tú vas siempre en turista, un día viajas en business, y dices, no, yo quiero en business aquí siempre, ¿no? Cuando yo voy siempre al médico me dicen, tómate esas pastillas, te puedes ir, y no me da tiempo ni a preguntar, ni a decir, ¿y no puedes ser gotas? No, te puedes ir. Hasta que un día llega al clínico y dice, no, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Esto es lo que tengo, ¿cómo? Claro, para otro lado, no, ya me quiero en business yo. Y creo que es muy importante. Pero también creo que es importante que ojalá, Joan, podamos explicarlo en la facultad. Que los médicos que se forman aprendan que hay una manera diferente, que debería probablemente ser diferente, y que a lo mejor entre unos años, como decía en su charla, cambiamos, porque pensamos de una manera, igual mañana pensamos de otra, pero que hoy yo creo que es la mejor manera de... No sé si aprovechar para contextualizar, ¿no? Un poco sobre la enfermedad, ¿no? La endometriosis, porque no se sabe mucho, pero el tiempo justamente medio para llegar a un diagnóstico es muy elevado, ¿no? Por lo cual, creo que cuando no he hecho la pregunta de navegabilidad, ¿no? En el sistema, no hemos estado hablando de poco tiempo, ¿no? Sino, o sea, en promedio, y me corregís, ¿eh? Pero me parece son 7-8 años para llegar a... En este hospital, en el año 2011, publicamos un artículo de diagnósticos nuevos hechos por nosotros, pacientes que venían con problemas X, diagnóstico nuevo, 8.3 años. O sea que esto de navegabilidad del sistema, pues pueden pasar tantísimo tiempo. Y 3 o más consultas a un ginecólogo, a ginecólogos diferentes, no al mismo ginecólogo 3 veces, sino a 3 ginecólogos diferentes o más, de media. Vale. Bueno, he aprovechado porque creo que es un buen momento también para, ¿no? Hablar un poco de la enfermedad, ¿no? Y que se sepa, ¿no? Que bueno, ojalá vaya mejorando. Eva, querías decir algo, ¿no? Sí. Te corto, perdón. Adelante. Yo añadiría, por la parte que nos toca a lo que es la comunidad de pacientes, que una responsabilidad nuestra sería dejar de ver a los profesionales y las profesionales médicas allí arriba, sino que tiene que ser una relación de igual. Muchas veces, hablando, por ejemplo, con mis abuelos, no, la palabra del médico es sagrada. Yo creo que desde la sociedad tenemos que ser críticos o críticas con lo que nos digan y tener una perspectiva de tú a tú, porque estamos allí para que me ayudes. Y no puedes ayudarme sin mí, ni puedes ayudarme sin mi información. Yo creo que esta relación de poder que aún existe tiene que borrarse y tiene que ser un igual para que podamos entre todas las personas implicadas que la asistencia mejore para las personas que vienen. Con Joan Vilamasada, que era el antiguo jefe de infraestructuras del hospital, él siempre me decía, ya se jubiló hace poco, que enviaba mi despacho en la consulta privada, porque mi mesa no es una mesa al uso rectangular, yo aquí y el paciente allí. Es una mesa redonda en la que no hay distancia, estamos al lado. Es verdad que no estamos al lado, yo me puedo apartar un poco, como es medio redonda, me puedo apartar un poco según si me cae mal la paciente. Claro. Pero la idea es justamente eso. Sí. Estamos al mismo nivel, no estoy aquí y tú allá. No tengo un sillón fantástico, tú una silla incómoda que te vayas lo antes posible. Con el ordenador en medio. Con el ordenador en medio, claro, o sea, es que molesta, hay que poner algo en medio para que no moleste, ¿no?
Y yo creo que eso es un paso muy novedoso. En Mayo Clinic lo tienen así, o sea, el paciente está aquí al lado y no hay mesa del médico, hay una pollata. Yo creo que ese tipo de cosas está... Otro elemento, ¿no?, que seguramente influye en esta relación que se establece, ¿no?, la manera en la que, pues esto, ¿no?, la mesa, tal. La arquitectura. Sí. Dani, Bueno, ¿quieres comentar? Bueno, una cosa que ha comentado antes Joan, y es el tema de la proximidad. Yo creo que quizá, ¿no?, aquí ha salido el tema de profesional médico. Yo creo que los profesionales de la enfermería tenemos más esa tendencia a proximidad, ¿no? Él lo ha dicho, ¿no? Es decir, y eso, pues yo creo que, bueno, sí que es así, creo que es así, pero creo que y eso probablemente... desde vuestra formación, desde vuestra sí, carrera, pero ya se supone eso en los cromosomas. Tampoco creo que sea impuesto, ¿eh? Yo creo No, que es... pero bueno, era así que tu formación te modula, ¿no?, lo que va a ser en el futuro, y esa vocación de más servir y más cercanía, que en la carrera de medicina, bueno, cuando yo la estudiaba, tú eres el médico, ojo, tú... Yo creo que es más al revés, es decir, que a lo mejor, no sé, desde el desconocimiento, y venga, por crear un poco así más de debate, ¿no? Tú eres el médico, eso es lo que os dicen a vosotros, y a nosotros no nos han dicho nunca, tú eres la enfermera, tienes que ser próximo, no sé, nos han enseñado, yo me dedico a la enfermería porque me gusta cuidar a las personas, me dedico a la diabetes porque mi objetivo, propósito, evitar el sufrimiento, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esa enfermedad, y soy próxima, no porque creo que no hice ninguna asignatura que se llamara proximidad en la carrera. Seguro que no. Estaría bien. Pues estaría bien. Estaría bien, ni empatía, no sé, creo que son cosas... Espontáneamente. Sí, ¿no? Pues sale espontáneamente, quizás es algo más característico, no sé, aquí supongo que habrá pacientes de... ¿Hay pacientes? Sí, ¿no? ¿Cuántos pacientes hay en la sala? 1, 2... En el fondo todos, ¿eh? Todos. Un día u otro. No, todos, ¿no? De hecho, yo también he sido paciente y de hecho, cuando hablabais, pensaba, cuando un profesional es paciente, yo creo que aún es más crítico que un paciente sin ser profesional, ¿eh? Es decir, yo me he visto en el otro lado y, ostras, he pensado, ojalá me hicieran a mí la experiencia del paciente. ¿No? Y pienso, ostras, pues yo estoy en el otro lado, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que esto me ha gustado mucho lo que ha dicho de la proximidad. Yo creo que todos los profesionales que atendemos a pacientes, desde el médico, la enfermera, la auxiliar, el administrativo, el personal de limpieza, la proximidad ha de ser algo característico de cualquier persona que atiende a otra persona en un momento, ya sea una enfermedad crónica o sea una enfermedad aguda, ¿no? Creo que, de hecho, cuando dicen humanizar la medicina, a mí me tira un poco para atrás, ¿no? Porque trabajamos con personas, quiero decir que humanizar creo que debería ser algo inherente, no tenemos que no hacemos tecnológico una fábrica de coches, ya es tecnológico per se, ¿no? Entonces me gusta mucho más el tema de la proximidad, la empatía, creo que es algo también importante, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. Y bueno, son cosas que me han ido saliendo a medida que se hablaba, ¿no? Y creo que la experiencia del paciente es fundamental. Eso sí que debería ser una asignatura en los grados de medicina, en los grados de enfermería, y probablemente en unos años ojalá sea así, ¿no? Porque creo que es fundamental. Nos ayudan y al final ahora la información, antes la información salía del hospital y solo salía del hospital. A día de hoy la información está democratizada, es decir, el paciente ya viene con mucha información. Ya viene sabido, sí. De hecho hay un compañero que es un enfermero, que es Chema Cepeda, que no sé si lo conocéis, que él dice que el profesional sanitario va a ser un trabajador del conocimiento, es decir, vamos a tratar de ayudar cómo gestionamos toda la información y cómo ayudamos al paciente a gestionar esa información, ¿no? No sé si me estoy yendo, ¿eh? No, para nada. Yo para un poco, o sea, sobre el bloque de información, ¿no? Este acceso, ¿no?, a la información, y ha salido en otros, ¿no?, foros que hemos tenido, ¿no? Ahora el gestionar también todo lo que es el fake news, ¿no? Y la falta también, hemos visto, quizás de confianza, ¿no?, hacia la ciencia y por tanto hacia la medicina, ¿no?, tomada en la evidencia, ¿no?, basada en la evidencia, ¿no?, que quizás
va a ser también como otro reto, ¿no? que gestionar, ¿no? Por parte quizás de un paciente que viene ya con mucha información, pero quién sabe qué tipo de información, ¿no? Sí. ¿No? Y es obvio que trabajamos en gran parte en medicina basada en la evidencia, pero a lo mejor también hemos de incorporar la medicina basada en la experiencia, ¿no? Y yo creo que es, bueno, parte fundamental también de la atención a las personas con diabetes, con endometriosis, cualquier tipo de patología. Voy mirando un poco el público a ver Sí, si que se animen un hay poco. algunas preguntas. No sé si hay un micro quizás para que sí. Bueno, por proximidad lo voy a pasar a... Hola. A ver, ¿funciona? ¿Sí? Vale. Yo os he ido escuchando y me ha surgido una pregunta, no sabía si hacerla, pero así no me quedo con la duda. Antes habéis comentado el tema de la accesibilidad, ¿no? Y la facilidad que tienen ahora los pacientes y los usuarios propiamente de cuando, por ejemplo, te realizan una analítica, el entrar en la Meva Salut, ¿no? Aquí en Cataluña y poder verlo. Pero a veces esto también genera una experiencia negativa, porque a veces puedes llegar a ver un resultado que no es el que esperas o es incorrecto y generar una experiencia negativa, ¿no? Y yo he visto un par de experiencias de este estilo y la verdad es que me pregunto cuál es la mejor solución para esto. Ahora, cuando comentabas la gestión del conocimiento, pues realmente quizás es trasladar también este mensaje, ¿no? Tú puedes ver un resultado tuyo o conocer algo de forma, bueno, pues indirecta a través de un aplicativo, pero necesitas también ese conocimiento, ¿no? Del profesional. No sé qué opináis de esto, si os habéis encontrado en esa situación. Bueno, yo creo que como preguntas qué solución hay, yo creo que no hay una solución, no hay una talla única para todos y que probablemente habrá pacientes que sepan gestionar esa información sin vivirlo de una forma negativa y habrá otros que no. La verdad es que no podemos decir, ¿no? Desde el sistema no podemos decir tú no veas la analítica, tú sí la ves. Yo creo que esto a lo mejor hay que trabajarlo previamente en la visita de te pido una analítica, cuando salga el resultado pues yo lo miraré. Habitualmente el tiempo entre una analítica y una visita creo que son una semana, 10 días, ¿no? Pero bueno, no existe una talla única, yo te diría, no hay una solución para todos. Lo que sí sabemos es que las analíticas se cuelgan. Creo que había este debate en cuanto había resultados de escáneres y tags, de qué hacían, si se subían o no. De hecho, este debate se ha hecho en la parte de atrás, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Lo colgamos? ¿No lo colgamos? Es una pregunta con una respuesta complicada porque no podría decirte, mira, no hay una talla única, habrá pacientes que lo prefieran, habrá pacientes que no. No tenemos la posibilidad de decir, como no lo prefieres, no lo ves. Quizá nos deberíamos plantear que cuando pedimos una analítica, no es en mi caso, es más el médico, oye, pues espérate y en la visita lo vemos, ¿no? Trabajarlo previamente antes, eso sería una de las cosas que podríamos hacer. Pero al final, si es accesible, yo puedo entrar o no Sí. a la Meva Salut. Y yo puedo mirarlo o no, y puedo asustarme o no cuando vea que la glucosidad es 6,5 en lugar de 6. Sí. O de 8. Claro, si de 8 igual me asusto más, y de 12 igual me pongo histérico, ¿no? Pero claro, como no lo sé, 6,5 me parece mucho. Mira, 6, ¿dónde es 6,5? Claro, yo tengo derecho a hacerlo. Yo creo que es bueno, o sea, prefiero tener el derecho a hacerlo y luego me asusto, que no, yo no me asusto, pero como puede haber gente que se asuste, puede haber gente que se agobie, nadie lo ve, ¿no? Yo creo que si hacemos al paciente responsable, pues debemos hacerlo responsable. Y lo que está claro es que debemos hacer accesible no solo los resultados, sino después la consulta del resultado, ¿no? Porque eso, evidentemente, y es lo que intentamos hacer con Georgina, pobre, que es como una especie de puntal de la unidad, a la enfermera, a la que van los mails, las mujeres que les preocupa que era sangre o que era no sé qué, y todo para Georgina. Estamos haciendo un intento de clonar a Georgina. Por favor. Y tenemos varias. Sí, fantástico. Y, claro, al final también está el tema de los recursos. Que todo eso está muy bien, pero ¿cómo clonamos a Georgina? Claro, no podemos. Otra, hay que pagar también, porque
vendrán para cobrar, o querrán cobrar si vienen, no vendrán para eso. Es decir, hay un montón de problemas y de dificultades en arrancar todo esto, pero que al final hay que ver cómo lo resolvemos. Lo que importa es la voluntad de cambiar la manera que trabajamos. Y luego, evidentemente, van a surgir problemas. Bueno, en la vida todos son problemas. Y hay que resolverlos. Sí, o al menos intentarlo. O al menos intentarlo. Y si vemos que un problema es irresoluble, pues es irresoluble. Ya vamos a hacer otra cosa, vamos a cambiar, ¿no? Bueno, en gestión, ¿no? En la disciplina, ¿no? de gestión, ¿no? O sea, hay las dos actitudes, ¿no? Enfocada al problema o enfocada a las soluciones, ¿no? Por lo cual, claro. Seguramente no es fácil, no hay una sola respuesta, no es de un día para el otro, ¿no? Pero yo creo que lo estáis, ¿no? Demostrando muy bien, ¿no? Esta actitud, ¿no? Además, con otras palabras que han salido, ¿no? Cercanía, tal, pero bueno, por lo que veo, ellos lo tienen muy bien montado. Tenéis recursos por si alguien escribe, ¿no? Poder contestar. Sí, claro. La verdad es que nosotros también tenemos bastante... Podemos dar una respuesta relativamente rápida. Tenemos recursos. Pero tenemos recursos y no todo el mundo tiene la atención en el hospital clinic, ¿no? Que esto también es muchas veces lo que nos dicen. Entonces, bueno, entra aquí un poco... Pero también está bien, yo creo, lo que decíamos, ¿no? De plantearse objetivos resolubles. Hoy hablamos con doctores Carrillo esta mañana sobre cosas, y las cosas de que nos propuesto de la endometriosis es, hemos hablado con pacientes, sabemos lo que piensan, sabemos lo que necesitan, sabemos lo que tal. Y alguna cosa que dicen siempre es que deberíamos acordar ese tiempo de diagnóstico. Vale, sí, pero eso ya no puedo. O sea, yo estoy un pobre trabajador del hospital clinic que no puedo entrar a cambiar la sociedad ni el sistema sanitario. Una vez ya me han llegado diagnosticadas, a los 8 años pobres, pero yo no puedo cambiarlo. ¿Qué cambio yo? ¿No? Intentar focalizar bien sobre lo que tú puedes cambiar y poco a poco seguir avanzando. Y estoy convencido que poco a poco... claro, es que la endometriosis, por ejemplo, es un paradigma. Yo era el tonto de la endometriosis. De los congresos, todo el mundo habla del cáncer y no sé qué, y no, yo de la endometriosis. Y al final todo el mundo habla de endometriosis. Se han dado cuenta que es muy prevalente, que afecta a muchas mujeres, y ahora se empieza a hablar mucho de endometriosis. Claro, pero yo debo ser el único jefe de servicio en un hospital de España que no hace oncología. Porque lo guay es operar cáncer. Tratar la endometriosis no mola. Claro, pero al final, cuando tú haces una tarea asistencial, de calidad, que influyes en el modelo y que cambias, fíjate, todo eso se va contagiando y va como una mancha de aceite, si queréis, mucho más lento de lo que nos gustaría, pero va avanzando. Yo creo que va avanzando, yo soy muy optimista, siempre lo he sido. Igual es un mejor defecto. Serlo, ¿no? Mejor igual serlo. Es un defecto, sí, pero... Sí. Tenemos una pregunta, Marta, y después... Bueno, yo en principio vuelvo a un tema que hace unos minutos ya ha cambiado, pero bueno, en primer lugar felicitar al Clinic por las herramientas que tienen digitales, que esto no pasa en todos los hospitales. Entonces, yo entiendo que el debate de si es bueno o no colgar los resultados porque haya un susto en el paciente, es un debate que hay que tenerlo y entiendo que analizarlo. Yo también pediría, que no es el caso del Clinic, pero bueno, que en los hospitales, o sea, que todos los hospitales los cuelguen, o que no vayas a un hospital, no te lo cuelgan, en otro hospital sí te lo cuelgan, en un mismo hospital un servicio te lo cuelga y otro no. Entonces eso también genera una cierta incertidumbre, ¿no? De una reflexión de decir o tots sí o tots no. Solo este apunte. Gracias. Claro, pero si yo lo cuelgo y el servicio de endocrinología no lo cuelga... Sí que lo colgamos, ¿eh? Pero ya he dicho todo el servicio, pero como estás tú aquí... Claro, al final ellos verán que mis pacientes están mucho más contentos que los suyos. Y entonces dirán, pues vamos a colgarlos, porque esto es de gine. ¿Me explico? O sea, yo creo que si tú trabajas bien, y tendrás buena respuesta a los pacientes, si lo haces bien tendrás buena respuesta. Al final la gente te acabará copiando. Es que si colgar los resultados de los pacientes fuese malo, ya los hemos, vamos, es que ya los hemos descolgado hace, seguro. Y en cambio, fíjate, cada vez más, ya lo raro es que no los cuelguen. Hola, gracias. Yo quisiera hacer un comentario para la audiencia, porque la mesa este comentario no lo hará porque son muy discretos, ¿no? Cuando les han preguntado de por qué se interesan por la experiencia del paciente, cómo han entrado, creo que hay 2 o 3 características que habría que tener en cuenta.
Hablar de endometriosis y de diabetes no es casualidad en el programa, esto yo conozco a alguien que lo ha puesto, pero no es por casualidad. El origen es porque son dos servicios muy buenos. Es decir, Marga Jansá y Mercè Vidal y luego Daría en diabetes eran un equipo muy bueno en educación y eran muy buenos y tenían una característica que también la tiene, eran curiosas. Es decir, la curiosidad de decir, ¿puedo ir un poco más allá? ¿Puedo interesarme por cosas? Y aquí es como salió el proyecto de la bomba de insulina, por esta curiosidad de decir, oiga, en lo mío somos buenos, ya lo hacemos bien, ¿no? Pero podemos ir más allá. Y el doctor Carbonell, no sé si se acuerda de la primera conversación que tuvimos, que me dijo algo parecido, ¿no? Me dijo, oiga, ya operamos bien, ¿no? Que técnicamente pues tenemos resultados, pero podemos ir más allá. Es decir, y él mismo lo dijo, ir más allá es que las pacientes participen y se impliquen. Por lo tanto, estos son elementos que hay que cuidar y que hay que promover y vigilar, ¿no? Esta idea de curiosidad y de ir más allá es fundamental, porque si no, esto no cae del cielo, ¿no? Y esto no es una inspiración divina que digas, oiga, pues yo intento hacerlo bien. Entonces, no. Tiene que haber estas dos cosas y un sustrato muy importante, es que son muy buenos en el trabajo que hacen. Si no, es muy difícil hacer este salto. Y si no son muy buenos en lo que hacen, incluso puede ser negativo, porque puede ser camuflar la maldad, ¿no? Hacer esto, que no tiene sentido, no es ético y no tiene ninguna lógica. Pero creo que habría que explicarlo para que se entienda por qué unos profesionales que son muy buenos en su campo deciden que además deben ocuparse de otras cosas. Es que en relación a esto, es verdad, esta primera conversación fue, yo ya opero muy bien y puedo operar también como el que mejor opere, no voy a operar mejor. Ya me sé todas las medicinas y las que me sé son las que hay, no va a haber más, y si hay más, lo sabré yo, lo sabrán todos. ¿Qué puedo hacer yo diferente? Y en relación a los objetivos que decía antes, mi objetivo cuando fui a hablar con Juan era, oye, me gustaría que las pacientes participasen en los comités. Tenemos un comité de endometriosis donde nos reunimos ginecólogos, expertos en cirugía, en diagnóstico, en tratamiento médico, en fertilidad, psicólogos, la enfermedad de la unidad. Nos veí y nos llevamos los trastos sobre lo mejor para esta paciente, lo mejor para aquella. No, pero es que a esta mujer le duele mucho, no, pero esta quiere quedarse embarazada. Pero la paciente no está allí. Estamos dando decisiones trascendentes para ella, que después defenderemos a capa y espada delante de ella. No, tú tienes que operarte. Tú tienes... Y ella no está allí. Y hablamos de lo que le gustaría, de lo que ella desea, de lo que ella necesita, sin ella allí. Claro, y fue cuando le dije, oye, deberíamos... Y bueno, vale, sí, pero igual vamos a plantearnos un objetivo más modesto. Porque yo digo esto a mis médicos, a mi gente, y son muy tal, pero estoy convencido, me tiran al cuello y luego dejan de mí 2 huesecillos. Bueno, pero hay que plantearse ese objetivo grande y empezar a dar pasos pequeñitos para eso. Y al final, estoy convencido de que, no sé a dónde llegaremos, pero que mucha gente nos copiará, seguro, seguro. Y eso redundará en beneficio de la asistencia. ¿Alguien más quiere comentar de la mesa? Perdona. Hola, buenas tardes. Jesús Verdún, de la Unidad de Salud Digital del Hospital de Sant Pau. Y quería hacer una pregunta a los 2 pacientes concretamente sobre la experiencia más digital, ¿no? Los últimos 2 años hemos visto que se han abierto muchas oportunidades y también algunos riesgos, ¿no?, asociados a la digitalización de esta relación. Y un poco enlazando con lo que comentaba el doctor Escarrabí de la proximidad, ¿no?, de lo digital versus el cara a cara, que salía también en los temas a valorar sobre la experiencia del paciente. Y quería que me explicarais un poco pues, cuál ha sido vuestra experiencia. Además, uno de ellos creo que comentaba que se había mudado de Barcelona. No sé si eso tiene que ver también con el tema de lo digital y, bueno, explicarnos un poco vuestra experiencia. Gracias. A ver, para mí la experiencia digital no me gusta nada. No me gusta nada porque, aunque veas al profesional al otro lado, nunca te miras a los ojos. Y para mí esto es primordial. O sea, siempre la cámara está en un sitio, el que habla mira la pantalla, no hay una comunicación visual. Y esto para mí las conexiones digitales me falta, y además me falta la proximidad. No sé, sí que es útil en ocasiones, pero
Yo prefiero coger el tren, pasarme una hora de tren, llegar aquí, tener una visita. Esto es mi opinión. Pues yo no pienso igual. Yo voy a poner el contrapunto y yo creo que es fantástico, porque se gana tiempo. O sea, si a mí me tienen que hacer pues una ecografía, evidentemente tengo que venir, pero si puedo hacer una consulta por videoconferencia o por una llamada telefónica, que no hace falta que por un examen médico, y yo lo prefiero, creo que se gana tiempo. Tanto la persona que es atendida como la persona que atiende. Mira. Sí, bueno, supongo que hay Sí. para una consulta pequeña, totalmente de acuerdo, pero para una visita de no sé, más amplia, no sé, a mí me falta. Soy muy de yo qué sé, de dar un abrazo al médico, al enfermero, así, que es como siempre hacemos, ¿no? Esto para mí es importante. Bueno, por suerte podemos dar respuesta tanto a Eva, ¿no? Que si necesita, pues hacemos una visita telefónica, a no ser que tenga que hacerse una eco, pero en el caso de Toni, pues si quiere venir, pues puede venir, y también podríamos hacer una visita telefónica. Él prefiere venir, claro. Perfecto. Tenemos gente que por motivos laborales o de desplazamiento prefiere hacer una visita no presencial, también la podemos hacer, ¿no? Es decir, que podemos dar respuesta a diferentes necesidades. Pero yo creo que al final la necesidad nunca es homogénea en el tiempo, ¿no? Ni siquiera para el paciente. El mismo paciente, como decía Eva, a veces necesita venir, te haces una ecografía, aunque te quiera enseñar esto, el robot ecográfico. No, ves tú, el paciente está aquí y tú haces la ecografía aquí y el robot hace la ecografía del paciente. Pero no hace falta ni que lo veas. ¿Imaginas? No hace falta ni que lo veas. O sea, esto es la leche ya. Bueno, más aparte... Bueno, cuenta que es, si no, no se va a hacer. No, es un robot ecográfico, un robot dirigido por control remoto. Un médico hace la ecografía sobre un pad, con un trackpad de su en un lugar del ordenador. mundo. Exacto, y entonces el paciente está en un sitio donde hay un robot que hace la ecografía siguiendo los vientos del médico. Es decir, que de aquí a 2 días ni para eso. No, pero... Esto enlaza muy bien con la sesión de esta mañana, ¿no? Que era muy enfocada a robótica, con lo cual, bueno, hay que ver después muy bien, ¿no? Pues también las preferencias de los pacientes y tal. Y No, pero probablemente tú necesitarás de cuando en cuando venir para ver a su médico, tocarlo, no sé qué, pero a veces para comentarle que me ha subido la glucemia esta mañana, no sé cuánto, y me la bajo, me subo la insulina, o qué te parece, a lo mejor con una videoconferencia o una telefónica, un mail, puede ser suficiente. Normalmente lo hacemos. Bueno, pero eso ya es una televisita, ¿no? Es decir, que el mismo paciente, que puede ser muy pro o muy anti, y no quiero hacerlo pero negativo, las dos, pero lo usamos, y yo creo que debemos tener eso es que estamos en el siglo XXI, es que o lo tenemos al alcance de todos o somos tontos. Entonces es lo que presento, ¿no, Joan? O sea, la tecnología no podemos, ¿no?, escaparnos, ¿no? De ella está aquí y está aquí para quedarse, ¿no? Y ahora, ¿cómo la aprovechamos, ¿no? Justamente creo que va un poco en este sentido la pregunta, ¿no? ¿Qué experiencia tenemos y de qué manera influye de manera positiva o negativa en la experiencia del paciente, ¿no? Y que no es fácil porque cada uno va a tener su... Yo en este tema voy a poner otro contrapunto que yo vivo bastante de cerca, que es con las personas mayores. La Meva Salut, las llamadas, incluso por teléfono, ya no digamos videoconferencias, las personas mayores no llegan ahí. Y vale que estamos en una época digital, tecnológica, pero hay personas aún en esta sociedad que no tienen todas estas tecnologías y no tienen ni la capacidad, o pueden que ni quieran tener acceso a todas estas tecnologías, y no tenemos que olvidarlas aún. O sea, que esto también se tiene que tener en cuenta en la experiencia del paciente, que no todas las personas tenemos los mismos recursos, y ahí las personas mayores lo pasan un poco mal. Yo, por ejemplo, de la Meva Salut tengo como 5 cuentas, la mía y 4 más, porque no tienen ni idea. Yo creo que esto pasa, o sea, no solamente en el ámbito hospitalario, ¿no? Todos los servicios de la administración pública, ¿no? Que cada vez más se van digitalizando, ¿no? Y dices, es muy útil para algunos, no tienes, ¿no? Pero claramente, ¿no? Esta brecha digital, ¿no? Con las personas que pues no lo manejan, ¿no?, muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el hospital clínico? ¿Cómo hacemos esto desde la perspectiva profesional? ¿Es algo que os habéis preguntado, os estáis preguntando con lo digital?
¿qué vamos a hacer con lo digital? Aprovecharlo al máximo. Aprovecharlo al máximo. Es una herramienta fantástica que cuanto más aprovechemos, mejor. Y aprovecharlo no quiere decir utilizarlo sin ton ni son. Quiere decir aprovecharlo, ser eficientes con ello y hay momentos en que Eva vendrá y momentos en que haremos una videollamada o momentos en que me llamará por teléfono. ¿No? Y yo creo que... A Georgina. A Georgina, sí, yo soy el jefe. Georgina estará en la segunda mesa redonda de esta tarde que... ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Hola, mira, soy Ana San. Yo todo esto de la experiencia paciente me suena bastante porque vengo del Sistema Català de la Salud, de la Unidad de Experiencia Paciente. Y bueno, primero de todo, felicitaros por este congreso, porque siempre, cada año, es muy interesante y suerte que tenemos espacios como este. Y bueno, dicho esto, quería un poco preguntaros sobre el tema de la experiencia del profesional, ¿no? Porque un poco viendo el título del debate se me iba el pensamiento a la parte de la experiencia de profesional, porque estamos hablando de la experiencia de paciente reciente. Bueno, en los últimos años hablamos mucho de todo esto, pero como sabéis que no hay experiencia de paciente sin una buena experiencia de profesional primero. ¿Cómo que creéis que tiene que quedar todo esto de la experiencia de profesional dentro de todas las actuaciones que se están haciendo, ¿no? de experiencia paciente? ¿Cómo está el hospital trabajando en eso y de qué manera se podría trabajar? Yo creo que el hospital está trabajando bien. Ha hecho el programa Nucli, es decir, que en el plan estratégico del hospital, que siempre planteamos un plan estratégico para los próximos 4 o 5 años, el profesional participa y casi se le exige al profesional que participe. Por supuesto, no hay que obligar, pero di algo ahora que tienes la oportunidad. Tenemos la oportunidad de decirlo y yo creo que el hospital sigue teniendo ese trait diferencial que tiene el clínico con otros hospitales, en que seguimos gozando esa autonomía de gestión que nos permite intentar hacer cosas diferentes, permite cuidar a los profesionales y en el plan Nuki había los pacientes, la excelencia científica y el profesional. Fuimos a introducir la carrera profesional. Yo creo que intentamos cuidarla, claro que es diferente. La experiencia del profesional yo creo que no entra tanto en la consulta, sino en un programa más amplio en el que cómo haces tu trabajo en la consulta, por supuesto influye, pero las oportunidades de crecimiento profesional que tienes, la capacidad de... Mi esposa hizo su tesis doctoral sobre los profesionales liberales que les motivaba a hacer sus cosas. El dinero es una cosa muy importante, pero el ser reconocido por sus pares era incluso más importante. Es decir, el doctor Carmona es muy bueno, y a mí eso, ¿cuánto hay que pagar? ¿No? Y eso nos pasa a los profesionales. Y yo creo que el hospital todo eso lo cuida y da herramientas. Por supuesto que hay gente que no lo sienta así, pero yo creo que la experiencia del profesional la veo más como algo diferente, ¿no? a la interacción con el paciente. Es más una experiencia más amplia de carrera profesional y lugar de trabajo, oportunidades de crecimiento. Y el hospital yo creo que yo me siento muy cuidado, ¿eh? Y creo que hay herramientas que el hospital pone en marcha y que te ayudan mucho a que tú participes, a que tú digas no sé, el punto de vista de enfermería igual es diferente, ¿eh? Yo creo que lo has resumido bien, no voy a entrar en polémica, no. No, bueno, yo creo que el hospital sí que cuida a los profesionales. Creo que no estaría mal hacer un focus group de los profesionales por grupos, ¿no? Por grupos o mezclar por equipos, ¿no? Al final también sería bueno evaluar la experiencia del profesional, ¿no? Al final sí que en el tema del Nucli habían grupos de mindfulness, cosas para cuidar, ¿no? a los profesionales, pero sentarnos en una mesa y preguntarnos la carga de trabajo, estas cosas a mí no me lo han hecho, ¿eh? No sé si nosotros lo hemos hecho. ¿Sí? Sí. Bueno, no, yo la verdad es que sí. Al menos personalmente tenemos, bueno, al menos me siento muy reconocida por el equipo en el cual trabajo, que eso es fundamental, y también sobre todo por los pacientes, que al final es quien te carga pilas para esos días en los que tienes mucho trabajo, llevas una mala semana o por diferentes motivos.
tienen esa capacidad que muchas veces te cargan pilas en el simple comentario de oye, gracias, ¿no? Y la verdad es que yo profesionalmente me siento acompañada sobre todo por el equipo y por los pacientes. Es decir, que... Y tenemos que, que ir cerrando un poco por el tiempo, pero para terminar también solo un muy corto comentario sobre la experiencia del profesional, ¿no? Desde la unidad del espacio de intercambio de experiencia, ¿no? Hemos trabajado mucho en entender esta perspectiva de los pacientes, pero también hemos hecho actividades, ¿no? En nuestro caso no han sido grupos focales, han sido entrevistas, pero para recoger también, ¿no? Cuál es pues, la perspectiva del otro lado para que esto pueda crear soluciones que no vayan uno al detrimento de la otra, ¿no? Sino que sea positivo para ambos lados. Bueno, agradeceros muchísimo vuestro tiempo, la charla. Seguimos con otra mesa redonda. Y doctor Carmona, ¿no? Has dicho que cuando vas al congreso, ¿no? De siempre los mismos y tal, yo creo que esto en toda disciplina académica pasa lo mismo, ¿no? Los sociólogos con los sociólogos, los antropólogos con los antropólogos, los médicos, ¿no? Por lo cual, no sé, espero que esta sesión haya sido como ir a otro lugar que has mencionado antes, ¿no? Que nos hayamos encontrado, pues esto, varias perspectivas y que hayamos aprendido algo del otro hoy. Así que nada, muchas gracias y seguimos con la otra mesa redonda.